Continuamos, queridos hermanos, continuamos, ya estamos en la recta final. Estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en Radio Koinonia, aquí en Camino Verde. Y estamos ya en el cuarto segmento, el último segmento, que quiere decir vivo mi alegría en la liturgia. Vivo mi alegría. ¿Por qué por qué estoy alegre? Bueno, el simple hecho de ser cristiano bautizado me tiene que dar una alegría enorme. Ni siquiera la muerte me puede poner triste. Y ahí va precisamente un saludo a todos ustedes que han perdido un ser querido o que tienen a un ser querido muy enfermo. ¿De qué te preocupas? Lo vas a volver a ver. Tu ser querido no ha muerto, está dormido en Cristo. Probablemente haya sido ya presentado a juicio. Ora por él, pide por él. Es muy bueno, por ejemplo, hacer obras de caridad en nombre suyo. Es muy bueno poner la intención de la divina liturgia de la Eucaristía por el difunto. Es muy bueno eso. Si la muerte no es el punto final, todo lo demás que nos pueda pasar no nos tiene que afectar. Si nos roban, si nos lastiman, si nos enfermamos, si nos quedamos sin nada, si estamos con Dios, todo lo demás, ¿qué te preocupa? ¿Qué te mortifica? ¿Cómo te puede afectar? Preocúpate más que nada por estar adherido a Dios, agarrado con Dios. Ya una vez que has sido bautizado, lo que tenemos que hacer es dejar que la gracia del Espíritu trabaje en nosotros, nos transforme. Y para ello necesitamos la liturgia. ¿Qué liturgia necesitamos? ¿Qué es liturgia? Leiturgia, desde el término en griego, se refiere precisamente a esta cuestión de la honra, de la alabanza, de las gracias, de la intercesión que estamos llamados como criaturas, pero particularmente como criaturas que somos capaces de Dios, a hacer para Dios. Debe, según la definición, debe de ser hecha a través de un sacerdote. Por eso, la divina liturgia la debe encabezar un sacerdote. Sacerdote entendemos un sacerdote ministerial. La divina liturgia, que en el caso de los ortodoxos solamente existe como Eucaristía, ¿va? Que también para nosotros latinos la divina liturgia puede ser sin el sacrificio eucarístico, con una liturgia de la palabra, que termina en una comunión. ¿Va? Cuando hay la preparación del sacrificio eucarístico, solamente puede ser preparado por aquel que tiene el grado de sacerdocio en segundo y en tercer grado, es decir, por el presbítero y el obispo. Ellos dos son los sacerdotes encargados de darles de comer a su pueblo. Los diáconos también participamos, de acuerdo al canon y a la propia liturgia, del primer grado del sacerdocio. Por eso los diáconos podemos reunir al pueblo y somos dispensadores, administradores de dos sacramentos. El primero de ellos, uno de los más importantes, que es el bautismo. Probablemente sea un buen momento para hablar del bautismo. Los diáconos en la Iglesia Católica Romana somos dispensadores ordinarios, junto con los presbíteros y obispos, del sacramento del bautismo y del sacramento del matrimonio. Reservado a los presbíteros y obispos estará el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión o reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Por qué la unción de los enfermos está reservada? Porque la unción de los enfermos conlleva precisamente el perdón de los pecados o la cura de almas.
Y de alguna manera, dentro de nuestra Iglesia Católica Romana, se quiso separar del total de 7 sacramentos que en el transcurso de los siglos se llegó a la conclusión que había 7, se quiso separar los diáconos, que tenemos el primer grado del sacerdocio, administramos 2, los presbíteros, que tienen el segundo grado del sacerdocio, administran 5, y los obispos, que tienen el tercer grado del sacerdocio, administran los 7, la plenitud. ¿Qué sacramentos administran los obispos que se supone que no pueden administrar los presbíteros? Bueno, se separó para ellos el sacramento de la confirmación, ¿va?, y el sacramento del orden. Todos nosotros que hemos sido consagrados a través de las manos de un obispo, ¿va?, de un obispo debidamente ordenado, que nos ha conferido el Espíritu, ¿va?, por la gracia de Dios, para ser servidores en la Iglesia de Dios. Decimos, y lo han dicho los santos padres y lo continúa diciendo el catecismo, que cuando el ministro ordenado, ya sea diácono, presbítero u obispo, bautiza, es Cristo el que bautiza. Es Cristo el que bautiza. Cuando el diácono o el presbítero o el obispo realiza un matrimonio, o bendice un matrimonio, mejor dicho, para nosotros, a diferencia también de los hermanos ortodoxos, que son los más cercanos a nosotros, para nosotros el matrimonio se da entre contrayentes. Y el ministro ordenado sirve como testigo calificado de la Iglesia para dar fe que efectivamente delante de él los pretendientes siguieron la forma tanto en materia como en forma, ¿va? Siguieron el rito tanto en materia como en forma. Y corresponde al ministro darle la bendición de parte de Dios, ¿va? Dios a través del ministro bendice. Aquí es curioso porque, por ejemplo, vuelvo a decir, si nosotros vemos a nuestros hermanos protestantes en donde no hay una continuidad apostólica, pues el pastor simplemente los declara marido y mujer, ¿va? Los hace una invocación para bendecirlos, etc. Y el hecho que se da es la declaración del matrimonio. En el caso de nosotros, el hecho que constituye el matrimonio es precisamente la declaración libre y en conciencia del deseo de ser esposo y mujer, esposo y esposa, por toda la vida, en el recinto eclesial, ¿verdad? O en el lugar en donde la Iglesia ha aprobado, delante del ministro cualificado y delante de alguna parte del pueblo. Y en el caso de los hermanos ortodoxos, lo que realiza el sacramento es la bendición del presbítero. En el caso de los ortodoxos, ese sacramento no lo realiza el diácono, sino tiene que ser o el presbítero o el obispo, ¿va? Y ahí particularmente el presbítero es el que realmente realiza muchas funciones. Es interesante, yo supongo, y quiero ponerme de meta, que la próxima semana, no tengo ahorita a la mano el ritual del bautismo, y yo quisiera ir con ustedes paso a paso, viendo el ritual del bautismo, para ir entrando a la liturgia. Pero no quiero, eso lo vamos a dejar para la próxima semana, no quiero dejar pasar este momento para invitarles nuevamente a vivir su divina liturgia, su Eucaristía, con toda conciencia. La Eucaristía, en la divina liturgia, está dividida en 2 partes. Al menos así lo está en la Iglesia Católica Romana. La primera parte es la liturgia de la palabra.
La palabra nos va a preparar, nos va a santificar, nos va a preparar, santificados, para poder participar en la liturgia eucarística. La Eucaristía propiamente no es la hostia consagrada. Eucharistos es hacia la acción de gracias. Y es el sacrificio que hizo Cristo para el Padre de sí mismo. ¿Verdad? Lo realizó por primera vez la noche en que iba a ser entregado. Ahí tomó pan en sus manos, el cáliz en sus manos, pronunció la bendición, el pan lo partió, se los dio y dijo esas palabras tan hermosas, ¿verdad? Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y después mandó, haced esto en conmemoración mía. Y después lo hizo en realidad, o sea, lo hizo ya en prefiguración, y después lo hizo en realidad ese mismo día, al entregarse en manos de sus verdugos, para culminar en la cruz. Pensemos en acompañar a nuestro Señor en la cruz, en ese ofrecimiento, toda vez que vayamos a la Eucaristía. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Han escuchado el programa El Reino de Cristo con el diácono Ángel Palacios.